Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos muy contentos de estar aquí un día más con vosotros para ayudaros a practicar vuestro español con conversaciones reales y situaciones del día a día. Exacto. Queremos que aprendáis de una forma natural y amena. Antes de empezar, os recordamos que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. Y ahora sí, vamos al lío. ¿De qué hablamos hoy, Ana? Te veo especialmente sonriente. ¿Alguna buena noticia? Pues sí, estoy muy contenta porque acabo de recibir una noticia genial en mi correo electrónico. Me ha alegrado la semana. Mira. A ver, déjame ver el móvil. Laura y Marcos se casan. ¡Ostras! ¡Una invitación de boda! ¡Qué buena noticia! Me alegro un montón. ¿A que sí? Me ha hecho muchísima ilusión. Laura es una de mis mejores amigas de la universidad. Compartimos piso durante años, aunque ahora vive en otra ciudad y nos vemos menos de lo que nos gustaría. Claro, qué alegría más grande. Esas noticias son las mejores. Me alegro mucho por ella. ¿Y a Marcos lo conoces mucho? Sí, claro. Llevan juntos como 7 años. Lo conozco casi desde que empezaron a salir. Es un chico encantador, la verdad. Hacen una pareja fantástica. Y la pedida de mano fue de película. Ah, sí. Cuenta, cuenta. Eso siempre es curioso. Pues fue durante un viaje que hicieron a Italia. Estaban en un pueblo precioso de la Toscana, viendo el atardecer desde un mirador, y de repente Marco se arrodilló y le dio el anillo. Laura no se lo esperaba para nada, se emocionó muchísimo. Dice que fue un momento mágico. ¡Qué romántico! Suena a escena de comedia romántica, totalmente. Pues me alegro mucho por ellos. Y la invitación, volviendo al correo, es muy bonita, ¿eh? Muy moderna, así en formato digital. El diseño es muy elegante. Sí, es preciosa. La verdad es que ya casi nadie manda las invitaciones tradicionales de papel. Recuerdo las de las bodas de mis tíos, que eran unos tarjetones enormes en un sobre muy formal. Totalmente. Supongo que ahora el formato digital es más ecológico y también mucho más práctico. Fíjate, como dices, es súper completa. Sí, es que lo tienes todo a un clic. Aquí tienes un enlace para confirmar la asistencia, lo que se conoce como RSVP, que son las siglas de una expresión en francés. Otro para ver la ubicación en Google Maps, otro para la lista de bodas, todo muy fácil y centralizado. Sí, es súper cómodo, mucho mejor que tener que llamar por teléfono o enviar un correo para confirmar. Ahorra mucho tiempo. Oye, ¿y dónde se casan? ¿Será una boda muy grande? Pues por lo que me ha contado Laura, quieren algo relativamente íntimo, con la familia y los amigos más cercanos, unos 100 invitados más o menos. La ceremonia es civil, no religiosa, y la van a celebrar en una finca preciosa que está a las afueras de la ciudad. Ah, qué bien. Para los que nos escuchan desde otros países, una finca aquí en España es una propiedad grande en el campo, normalmente con una casa bonita, jardines y a veces hasta piscina. Son lugares muy de moda para celebrar bodas porque tienes mucho espacio al aire libre. Exacto. Y lo mejor de todo es que la celebración, lo que llamamos el banquete o el convite, es allí mismo. No hay que moverse. Eso es lo mejor. Esas bodas son las más cómodas en mi opinión. Tener todo en el mismo sitio sin tener que coger el coche para desplazarse de la ceremonia al restaurante es mucho más relajado para los invitados. Llegas, te olvidas del coche y a disfrutar. Totalmente de acuerdo. Puedes disfrutar desde el primer minuto sin preocuparte de nada. Y el plan que tienen suena genial. La ceremonia es a mediodía. Después hay un cóctel largo en los jardines, luego la comida, que será en un salón acristalado con vistas al campo. Y después, fiesta hasta que el cuerpo aguante. El plan perfecto. El cóctel es casi mi parte favorita, cuando te reencuentras con gente, charlas de pie con una copa en la mano. Y no te olvides de la recena.
Ah, fundamental. La recena es esa comida que se sirve de madrugada, varias horas después del banquete para recargar energías. Suelen poner mini hamburguesas, perritos calientes, chocolate con churros. Es la salvación para seguir bailando. Es la clave del éxito de una buena fiesta, sin duda. Pero bueno, Ana, ahora que ya has confirmado que vas, empieza el gran dilema de todas las bodas. Déjame adivinar. El famoso y temido ¿qué me pongo? Exacto, has dado en el clavo. Veo que no soy el único que piensa en ello. Claro que no. Es una boda de día a finales de primavera en el campo. Tengo un mar de dudas. No sé si llevar un vestido largo, uno corto, de qué color, si usar pamela o un tocado. Es un lío monumental. Jaja, acabas de usar una expresión muy buena, dar en el clavo. Para los que nos escuchan, dar en el clavo significa acertar de pleno, adivinar algo correctamente. Y sí, te entiendo perfectamente. Elegir la ropa para una boda, lo que llamamos el look de invitada, es complicado. Es que hay muchas reglas no escritas. Quieres ir elegante, pero sin pasarte, sin eclipsar a la novia. Y sobre todo, cómoda. Cómoda para poder socializar, bailar y disfrutar. No quiero ser de esas invitadas que se pasan toda la noche sentadas en una silla porque los zapatos les están matando. Eso es un clásico, el sufrimiento por la moda. Yo ya he aprendido y siempre recomiendo llevar un calzado de repuesto más cómodo, como unas alpargatas o unas bailarinas. Muchas bodas incluso lo ofrecen como detalle para las invitadas. Es una idea genial, lo tendré en cuenta. De hecho, estoy mirando vestidos por internet y dudo entre varias opciones. Una es un vestido largo de color verde menta muy vaporoso, pero no sé si un vestido largo es lo más adecuado para una boda de día. Pues tradicionalmente el protocolo dice que los vestidos largos son más para bodas de noche o para las personas más importantes de la boda, como la madrina. Para una invitada de día, lo más habitual es un vestido de cóctel que es por la rodilla o un vestido midi que queda a media pierna. Pero la verdad es que esas reglas cada vez son más flexibles. Ya eso pensaba. La segunda opción que me gusta es un mono o jumpsuit de color fucsia con un corte muy elegante. Es diferente. Uf, los monos son una opción muy moderna y sofisticada. Me gusta mucho. Le da un toque de personalidad. ¿Y la tercera opción? La tercera es la más clásica, un vestido corto con un estampado floral muy alegre y primaveral. Es la opción más segura, quizás demasiado predecible. Bueno, las tres opciones suenan muy bien. Mi consejo es que elijas algo con lo que te sientas tú misma y que te permita moverte con libertad. Al final, lo más importante es estar allí para celebrar con tus amigos. Seguro que vas guapísima con lo que sea. Gracias por el consejo, Pablo. Oye, y otra cosa importante del protocolo es el tema de los colores, ¿verdad? Cierto, hay una regla de oro, la más importante de todas. Está absolutamente prohibido ir de blanco o de colores muy parecidos como el marfil, el beige claro o el champán. Ese color está reservado exclusivamente para la novia. Por supuesto, eso es sagrado. Y tradicionalmente tampoco se recomendaba el negro, porque se asocia al luto, pero hoy en día ya se ve más, sobre todo en bodas de noche y si se combina con accesorios de color. Exacto. Y para los chicos parece más fácil, ¿eh? Pero también tiene sus matices, ¿eh? Que si el traje es azul marino o gris, que si la corbata o la pajarita, qué tipo de zapatos. También tiene su complicación si quieres ir realmente bien. Tienes que ir elegante, lo que a veces llamamos ir de punta en blanco. Anda, otra expresión interesante. Esa la he oído alguna vez. Explícala un poco para que todos la entiendan bien. Claro. Ir de punta en blanco significa ir vestido de una manera extremadamente elegante, pulcra e impecable, como si no tuvieras ni una sola arruga en la ropa y todo combinara a la perfección. Se usa mucho para eventos formales como las bodas. A veces en la invitación se especifica el código de vestimenta o dress code y te pueden pedir etiqueta, lo que implica un nivel de formalidad alto. Ah, claro. ¿Y qué significa etiqueta para un hombre en una boda de día? Pues lo más formal sería un chaqué.
Es un traje de ceremonia que se caracteriza por una chaqueta tipo levita más larga por detrás que por delante. Normalmente lo llevan el novio, el padrino y los testigos. Pero si no eres tan cercano, un buen traje de 2 piezas de lana fría en un color claro como el gris o el azul es la apuesta segura. Lo fundamental es que te quede bien, que te siente como un guante. Me encanta esa expresión. Sentar como un guante significa que una prenda de ropa te queda perfecta, que se ajusta a tu cuerpo de maravilla. Muy útil. Pues sí, todos los invitados querrán ir de punta en blanco. Oye, y cambiando de tema, pero sin salirnos de la boda, el regalo. ¿Qué se suele regalar ahora? Es otro gran dilema. Uf, el gran tema. Antes era muy común lo que se llamaba la lista de bodas. Los novios iban a unos grandes almacenes, elegían cosas que necesitaban para su casa, una vajilla, una cafetera, sábanas, y los invitados iban a esa tienda y compraban algo de la lista. Sí, mis padres me han contado eso. Era práctico porque te asegurabas de regalar algo que necesitaban. Pero claro, el contexto ha cambiado. Ahora casi todas las parejas ya viven juntas antes de casarse, así que normalmente ya tienen la casa montada y no necesitan tantos objetos. Exactamente. Por eso, hoy en día lo más habitual y extendido es dar dinero. Normalmente, como en la invitación de tu amiga, te ponen un número de cuenta bancaria para que hagas una transferencia. Es lo más práctico para todos. Sí, en esta invitación también lo han puesto. Por un lado es muy cómodo, pero a veces me parece un poco frío, un poco impersonal, ¿no crees? Puede ser, pero al final es lo que los novios suelen preferir. Piensa que una boda es carísima. Con ese dinero pueden pagar una parte de los gastos del evento, o pueden permitirse un viaje de novios increíble, la luna de miel. Y lo más importante, se evitan recibir 3 licuadoras iguales y 2 juegos de copas que no les gustan. Jaja, visto así tienes toda la razón. Es mucho más útil para ellos. Pero siempre surge la gran duda, la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero es apropiado regalar? Uf, esa pregunta es delicada. No hay una regla escrita, pero sí una costumbre no oficial. Mucha gente intenta calcular el precio del cubierto, es decir, lo que cuesta su menú en el banquete, y regala al menos esa cantidad. La idea es que los novios, como mínimo, no pierdan dinero con tu asistencia. Claro, y un cubierto en una boda hoy en día puede costar fácilmente entre 150 y 200 euros por persona. Exactamente. Así que esa suele ser la cantidad de partida. A partir de ahí, lo que quieras o puedas añadir como regalo de verdad. Depende mucho de tu relación con la pareja y de tu presupuesto, claro. No es lo mismo si es tu mejor amiga que si es un compañero de trabajo con el que tienes menos relación. Entendido, es una buena guía. También he oído hablar de alternativas más originales. Unos amigos en lugar de dinero regalaron a los novios una experiencia para su luna de miel. Compraron online una excursión para hacer buceo en su destino. Esa es una idea genial, mucho más personal. Se está poniendo de moda en las listas de boda online. En lugar de objetos, los novios ponen etapas o actividades de su viaje de novios y los invitados contribuyen a ellas. Es una forma de participar en su viaje. Mucho más original que una transferencia desde Duedo. Totalmente. Y hablando de bodas, ¿tú recuerdas alguna a la que haya sido que fuera especialmente divertida o memorable? Por supuesto. Recuerdo perfectamente la boda de mi primo hace un par de años. Fue increíblemente divertida. Es que ellos son una pareja muy original y la boda fue un reflejo de su personalidad. No fue nada convencional. Ah, sí, ¿qué hicieron de especial? Pues para empezar, en lugar del típico vals tradicional para abrir el baile, que a veces es un poco aburrido, prepararon una coreografía sorpresa de una canción de rock de los años 80. Fue un momentazo, nadie se lo esperaba y nos reímos muchísimo viéndolos bailar. Rompieron el hielo al instante. ¡Qué idea tan genial!
Me encanta cuando las parejas hacen cosas así, que rompen con lo tradicional y le dan un toque personal. Y durante el banquete pusieron un fotomatón. ¿Sabes lo que es? Una de esas cabinas de fotos instantáneas, pero con un montón de disfraces y atrezo. Sombreros locos, gafas gigantes, boas de plumas. Todos los invitados, desde los niños hasta los abuelos, se hicieron fotos divertidísimas. Fue un éxito rotundo. Realmente se puede decir que tiraron la casa por la ventana. Jaja, qué buena idea. Me lo apunto para el futuro. Espera, acabas de usar otra expresión que seguro es nueva para muchos. Tirar la casa por la ventana. ¿Qué significa exactamente? Cierto. Tirar la casa por la ventana es una expresión muy común que significa gastar muchísimo dinero en algo, normalmente en una celebración, sin reparar en gastos. Organizar algo a lo grande, sin escatimar. En el caso de mi primo, no se cortaron en nada para que los invitados lo pasaran en grande. Hubo buena música, buena comida, sorpresas, de todo. ¡Qué bien suena! Espero que la boda de Laura y Marco sea así de divertida. Por cierto, esto de las tradiciones de boda es un tema muy interesante. Varían mucho de un país a otro, e incluso dentro de España. Sí, es verdad. Por ejemplo, aquí es muy típico que los novios pasen por las mesas durante el banquete para saludar personalmente a los invitados, hacerse una foto con ellos y darles un pequeño detalle o recuerdo de la boda. Y también el momento de cortar la tarta. Los novios la cortan juntos con una espada mientras suena la música y todo el mundo aplaude. Y luego está la tradición de que la novia lance su ramo de flores a las invitadas solteras. Se dice que la que lo coja será la próxima en casarse. Exacto. O la tradición de la liga. A veces el novio se la quita a la novia con las manos o incluso con la boca, y luego se subasta o se regala a los amigos. Cada familia y cada región tiene sus propias costumbres. Totalmente. Recuerdo que en las bodas de antes era muy típico que los novios regalaran puros a los hombres y alfileres a las mujeres. El alfiler era un pequeño broche que se ponía en la solapa, y la tradición decía que si a una chica soltera se le caía durante la fiesta, encontraría novio pronto. Esa tradición no la conocía, es muy curiosa. Y todo esto me da una idea que ¿Cuál? podríamos preguntar a quienes nos escuchan. ¿Qué os parece si nos contáis en los comentarios cuáles son las tradiciones de boda más curiosas o más comunes en vuestros países? ¿Existen también estas costumbres del ramo o de la tarta? Nos encantaría leeros y aprender sobre otras culturas. Muy buena idea, Pablo. Siempre aprendemos mucho con vuestros comentarios y nos encanta crear esta comunidad. Bueno, pues ya tengo casi todo pensado. El viaje, la ropa más o menos decidida. Solo me falta hacer la transferencia del regalo y esperar a que llegue el gran día. Pues lo más importante es que disfrutes muchísimo y celebres con tu amiga, que lo pases en grande. Pasarlo en grande es otra forma coloquial y muy común de decir divertirse mucho. Seguro que será un día inolvidable para todos. Seguro que sí. Ya te contaré todos los detalles a la vuelta. Prometo fotos. Genial. Pues creo que por hoy hemos cubierto bastante bien el tema de las bodas, ¿no crees? Desde la invitación hasta la fiesta. Sí, ha sido una charla muy entretenida y útil. Esperamos que a vosotros también os haya gustado y sobre todo que os haya servido para aprender nuevo vocabulario y expresiones que podéis usar en vuestras conversaciones. Eso es. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta y si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Y recordad que vuestros comentarios son muy importantes para nosotros. Dejadnos cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia o idea para futuros temas. Nos ayuda muchísimo a crear contenido que de verdad os interese. Muchas gracias por estar ahí una vez más y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.